Bienvenidos a todo. Me llamo Estel Rosen. Yo no soy hablante nativa de español. He escrito esta presentación lo mejor que he podido, pero estoy seguro de que habrá algunos errores sobre todo de pronunciación. Es muy difícil para mí. Espero que sea útil para quienes estén interesados en aprender más. Y para todo, gracias. Ah, Quiero cantarles en este momento la historia de un hombre que vivió dos vidas y, sin embargo, fue siempre el mismo. En la primera de esas vidas, fue un sabio de ilustración, ingeniero de minas, miembro del parlamento de su país, autor de tratadores de física, de cosmología, de anatomía, un hombre que diseños submarinos y máquinas voladoras sobre el papel, que adivino cómo nacen los planetas un siglo antes que los astrónomos, que abrió cráneos buscando con bisturí y razón el lugar exacto donde habita el alma. En la segunda de esas vidas, enfermo, algo que, dicho en voz alta, nos hace sonreír y desconfiar. Dijo que sus ojos espirituales habían sido abiertos, que durante 27 años, comió, despierto y lúcido, por el cielo y por el infierno, que conversó con ángeles que en otro tiempo habían sido hombres, y que escribió tomo tras tomo en un latín apacible y minucioso, la geografía de aquel otro mundo. Lo extraordinario no es que un visionario diga estas cosas. Lo extraordinario es que la dijera este hombre, el más sobrio de los sabios, el menos exaltado de los místicos, un caballero sueco de modales corteses que nunca alzó la voz, que nunca fundó un secto, que nunca pidió un seguidor ni un real, y que murió tan tranquilamente como había vivido el día exacto que él mismo había anunciado. Esta persona se llamaba Immanuel Swedenborg. Jorge Luis Borges, aquí en PowerPoint, que lo leo con devoción. Lo llamo uno de los hombres más extraordinarios que han existido. Vengan conmigo y conocerlo, esta persona. Es muy fascinante. Perdón. Immanuel Swedenborg, ese era su apellido de nacimiento. Vino al mundo en Estocolmo el 29 de enero de 1688. Corrían los años, corrían los años en que Europa empezaba a mirar el universo con ojos nuevos. Sir Isaac Newton acababa de publicar sus Principia en el año 1687, y la vieja certeza de un cosmos cerrado y conocido se resquebrajaba para siempre. El niño creció entre dos fuerzas que marcarían todo su existencia. Mucho problema con esta palabra. Exen- existencia. Existencia, sí, está bien. Su padre, oh, sí, Emanuel Swedenborg, eso, Estocolmo. A su padre, aquí, Jesper Swedborg, era obispo luterano, era obispo luterano, profesor de teología, capellán de la corte
un hombre piadoso viejamente, convencido de que los ángeles y los espíritus ronden de continuo la vida de los hombres y de que la verdadera religión no está en las disputas doctrinales, sino en la bondad de la conducta. De él, Redo Emanuel, la familiaridad con lo invisible y la idea, que más tarde haría suya, de que la fe sin obras es un árbol sin fruta. Pero el muchacho no fue un devoto soñador. Estudió en la Universidad de Uppsala filosofía, matemáticas, lenguas, y terminados sus estudios, hizo lo que entonces hacían los jóvenes ambiciosos, viajó. Pasó 5 años en Inglaterra, en Holanda, en Francia y en Alemania. En Londres, se alojó adrede en casa de artesanos, relojeros, fabricantes de instrumentos, polidores de lentes, para aprender sus oficios con las manos. Frecuento a los astrónomos del observatorio de Greenwich. Respiro el era de la nueva ciencia. Volvía a Suecia, convertido en lo que hoy llamaríamos un ingeniero, y entonces se llamaba con más noblezas un filósofo natural. En 1716, el rey Carlos el XII, aquel monarca guerrero y temerario, lo nombró asesor del Real Colegio de Minas. No era un cargo honorífico durante décadas. Swedenborg recorrió galerías, inspeccionó fundaciones, redactó informes sobre el hierro y el cobre que harán la riqueza de Suecia. Servía a su país con esa diligencia callada que sería siempre su sello. En 1719, la reina Ulrica Leonora ennobleció a su familia. El apellido Swedborg y Swedenborg, se convirtió en Swedenborg. Y con él, Immanuel ganó un asiento en la Cámara de los Nobles del Parlamento sueco, donde a lo largo de su vida intervino en cuestiones de moneda, de comercio, de finanzas del Estado, con la cabeza fría de un hombre práctico. Aquí conviene detenerse, porque importa para todo lo que viene después. El Swedenborg de estos años no es un excéntrico, es un servidor público respetado, un científico de prestigio europeo, un soltero de costumbres ordenadas que vive entre libros, jardines y instrumentos. Nadie, al verlo, habría apostado un solo escudo a que aquel caballero acabaría siendo el místico más comentado de su siglo. Y sin embargo, hacía los 50 años, en plena cima de su carrera, algo empezó a moverse en lo hondo de su alma. Lo sabemos porque él mismo lo dejó escrito en un cuaderno íntimo, su Diario de los Sueños, escrito en 1743 a 1744, pero publicado solamente en 1800.
1859 que no pensaba publicar. En esas páginas asistimos a una lucha sobre, sobrecogedora, noches de sueños violentas y luminosos, tentaciones, llantos, temblores, una sensación cada vez más intensa de ser conducido por una mano que no es la suya. Un hombre de razón sintió que la razón ya no le bastaba. El momento decisivo llegó según su propio relato una noche de abril de 1745 en una modesta posada de Londres. Cuenta que, al terminar de cenar, una niebla espesa cubrió el suelo de la habitación y que un hombre se la apareció sentado en un rincón. La figura le habló y le dijo, son palabras que él recordaría toda su vida, que él era el Señor, el Creador y Redentor, en que había elegido a Swedenborg para revelar a los hombres el sentido espiritual de las escrituras. Desde aquella noche, afirmo, le fue concedido un don sin precedentes, el de tener abiertos a un tiempo los ojos del cuerpo y los ojos del espíritu, y poder así recorrer despierto el mundo de los muertos. No hubo en él, después de esto, ni arrebato ni delirio visible. Al contrario, con la misma serenidad metódica con que antes estudiaba el cerebro, renunció a su carrera, pidió la jubilación de Colegio de Minas, conservando media paja que le bastaba, y se sentó a escribir. A partir de entonces y hasta su muerte, Swedenborg llevó un doble existencia que sus contemporáneos, pasando por lo normal, parecía. Viajaba entre Estocolmo, Ámsterdam y Londres para imprimir a su costa y casi siempre sin firmar una biblioteca entera de obras teológicas en latín. Comía con frugalidad, dormía poco, recibía con cortesía a los curiosos y, según decía, pasaba cada día largas horas en compañía de los ángeles y espíritus, de los que toma nota como un viajero que describe países lejanos. Tres, un momento, tres episodios lo hicieron célebre en vida, porque parecían demostrar que algo mm, veía que los demás no veían. Y aquí es el primero. El primero, y el más famoso, ocurrió una tarde de julio de 1759. Swedenborg se hallaba en Gotemburgo, en casa de un amigo, a 500 kilómetros de la capital. De pronto palideció, se levantó inquieto y anunció que en Estocolmo había estallado un gran incendio. Describió cómo avanzaban las llamas. Dijo que la casa de un conocido suyo y era
ceniza y que el fuego se había detenido 3 puertas de la suya propia. 2 días después, los correos que llegaron de la capital confirmaron calle por calle cuanto él había am, descrito. El propio, aquí, Immanuel Kant, escéptico y riguroso, se tomó la molestia de averiguar los hechos y los dejó consignados per- perplejo en una carta. Hubo otros prodigios semejantes. Un reina que la pidió que averiguara un secreto que soya ella y su hermano difunto conoció, y a la que Swedenborg devolvió la vida ella. La respuesta exacta: una viuda a la que ayudó a encontrar un recibo perdido que la libraba de una deuda injusta, escondido, escondido en un cajón secreto que, él dijo, su marido muerto le había indicado. No nos detengamos demasiado en estos relatos. Son la anécdota, no la doctrina. Pero explican por qué Media Europa hablaba de aquel sueco discreto. Y queda el final que tiene la elegencia de toda su vida. Meses antes de morir en Londres, Swedenborg anunció con calma la fecha exacta de su muerte, el 29 de marzo de 1772. Llegado el día, sin enfermedad que lo agravara, pregunta la hora, se despidió con el dulzor de quienes lo cuidaban y murió. Tenía 84 años. Mucho después, su patria reclamó sus restos, que descansan en la catedral de Uppsala. Murió como había vivido, sin alarde y sin miedo. Antes de entrar en sus enseñanzas religiosas, hagamos hostia al hombre de ciencia, porque sin comprender la talla de lo que dejó atroz, no se entiende la gravedad de lo que vino después. Swedenborg fue uno de esos espíritus universales que el siglo XVIII todavía permitía. Su curiosidad no conocía fronteras. Escribió sobre álgebra y sobre las mareas, sobre la fundación del hierro y sobre la posición de la luna, sobre cristalografía, sobre el cerebro humano, sobre el origen del universo. Y en varios de esos campos se adelantó asombrosamente a su época. En su gran obra de filosofía natural, Los Principia, el mismo título es como Newton, pero es de Swedenborg, Los Principia de 1734, propuso que el sistema solar había nacido de una nebulosa primordial, de una gran masa de materia en rotación que poco a poco se condensó en el Sol y los planetas. Es en esencia la hipótesis nebular que más tarde harían célebres Kant y Laplace, y que la astronomía moderna, con otros nombres, sigue
sosteniendo. Swedenborg la formuló cuando aún no había cumplido los 50 años, guiado solo por la razón y la intuición. Más sorprendente todavía fue su anatomía, empeñado en encontrar asiento del alma. Estudió el cuerpo humano con un rigor que asombra. En sus tratadores sobre el cerebro, describió funciones de la corteza cerebral, intuyó en papel de esas diminutas unidades que mucho después se llamaron neuronas. Sospecho la función de las glándulas y del líquido que bañó el cerebro y la médula. Los neurólogos del siglo XX, al leerlo, se quedaron atónitos. Aquel hombre, con los toscos medios de su tiempo, había vislumbrado cosas que la ciencia solo confirmaría 2 siglos más tarde. Es muy importante, creo que. Y diseño máquinas. Boceto un aparato volador con alas fijas, un submarino, un bombardiera, instrumentos diversos. No los construyo, los penso. Tenía la imaginación del ingeniero unida a la paciencia de naturalista. Pero quiero subrayar algo que da sentido a toda esa actividad febril, porque es el puente hacia una segunda vida. Swedenborg no acumulaba conocimientos por vanidad, ni por afán de gloria. Toda su ciencia obedecía una sola pregunta, las más antiguas de todos. ¿Dónde está el alma? ¿Cómo se un lo eterno que somos con esta carne presidera disesionados cerebros para hallar el punto en que el espíritu toca el cuerpo? Estudiaba los planetas para leer en ellos la sabiduría del Creador. Era, y esta quote, era en el fondo un hombre profundamente religioso, que durante medio siglo intentó llegar a Dios por el camino de la razón y la materia. Lo recorrió hasta el final con honorades ejemplar, y al cabo de ese camino se encontró, según él, con que era el propio cielo el que salía a su encuentro. Quien recuerde que su padre le había enseñado de niño que los ángeles nos rodean sin que los veamos, comprenderá que el sabio no traiciona al creyente, lo continuo por otros medios. Aquí esta es la rara unidad de este hombre. No hubo en él un científico y luego un místico, como dos personas distintas. Hubo un solo buscador que, agotada la ciencia, sintió que se le abrió una puerta y la cruzó con la misma seriedad con que antes había manejado el bisturí. Y en esta más, y sí, las enseñanzas religiosas, y esta palabra es muy, muy mal también,
Llegamos al corazón de nuestra charla. Durante 27 años, Swedenborg escribió millones de palabras sobre lo que afirmaba haber visto y oído. Su obra mayor, Los Arcanas Celestiales, 1749 a 1756, ocupa ocho gruesos volúmenes. La más laida y la más bella, El cielo y el infierno, es en 1758. Sigue imprimiéndose hoy en todas las lenguas y su testamento doctrinal, La verdadera religión cristiana, 1771, resume el conjunto. No podemos recorrerlo todo, pero quiero ofrecerles las grandes columnas que sostienen el edificio. Verán que bajo lo extraordinario del relato late una visión religiosa de una coherencia y una hondura notables. Y el principal aquí. Empecemos por lo más sencillo y la vez lo más audaz, audaz, audaz. Swedenborg enseñó que Dios es uno, absolutamente uno, tanto en esencia como en persona. Esto, que hoy nos parece evidente, era un osadía. La teología de su tiempo hablaba de tres personas divinas, Padre, Hijo y Espíritu Santo. Swedenborg sostuvo que esas maneras de hablar había acabado por sembrar en la mente de los hombres, sin que lo confesaran, la imagen de tres dioses. Y propuso un cambio, en cambio, una imagen más simple. La Trinidad no son tres personas, sino tres dimensiones de un solo ser. Como en cada uno de nosotros hay alma, cuerpo y acción, y no por ellos somos tres hombres. El Padre es el divino mismo, su fuente oculta. El Hijo es ese mismo Dios hecho hombre, su rostro visible. El Espíritu es su poder que obra en el mundo. De aquí su devoción concentrada en una sola figura, el Señor Jesucristo, en quien, dice, habite corporalmente la plenitud de la divinidad. Para Swedenborg, mirar a Cristo es mirar a Dios entero. No hay un Dios lejano detrás del Cristo. El Cristo es ese Dios que se ha hecho cercano. Am, el lenguaje secreto del mundo. La segunda columna es la más original de todos y la que más ha fascinado poetas y artistas. La llamo la doctrina de las correspondencias. Swedenborg afirmaba que todo el mundo natural es un espejo, un teatro, un escritor del mundo espiritual. Cada cosa visible que corresponde con una realidad invisible. El sol que nos calienta corresponde al amor divino, la luz a la sabiduría, el agua a la verdad, una montaña a un estado de alma elevado hacia el bien. Nada existe abajo que no signifique algo arriba. Esta llave, decía, es la que abre el verdadero sentido de la Biblia.
Bajo la tierra de cada relato, Adán y el jardín, el arca de Noah, la traverso del desierto, se ocultó, según él, una historia interior del alma humana, su caída, su prueba, su regeneración. La letra es el cuerpo, en sentido espiritual es el alma de la palabra. Leer las escrituras sin este clave es, dijo, como abrazar a un amigo y tocar sola su ropa. Reparen en los hermosos de este día, si crea o no en su origen celeste. Significa que el universo entero es legible, que no hay un solo objeto mudo, que el rocío de la mañana y el vuelo de un pájaro son frases de un discurso inmenso. No es casual que un siglo después el poeta Baudelaire, aquí, escribiera aquel verso famoso sobre la naturaleza como un templo donde las cosas se responden unas a otras. Bebía sin disimulo en esta fuente, toda un corriente de la poesía moderna, la que llamamos simbolista, desciende en parte de este sueco que decía conversa con los muertos. Tercera column, la otra vida. Y llegamos a lo que más curiosidad despierta, lo que Swedenborg afirmó haber visto del más allá. Aquí su tono no es el del profeta que amenaza, sino el de viajero que describe. Y lo que describe es sorprendentemente consolador y humano. Lo primero que enseña es que la muerte no nos cambia. Al morir, dice, no perdemos nada de nosotros mismos. Seguimos siendo la misma persona, con los mismos recuerdos, los mismos afectos, el mismo carácter. Despertamos en un mundo intermedio, semejante a este donde poco a poco vamos quedando reducidos a lo que en verdad fuimos por dentro. Pues, según él, cada uno de nosotros es su amor dominante, aquello que de veros amos por encima de todo a lo largo de la vida. De aquí brota su enseñanzas más liberadora. Nadie es arrojado al infierno por un juez airado, ni admitió al cielo por un favor arbitrario. Cada alma va con entera libertad al lugar que corresponde a su amor. El que amó el bien, la verdad y al prójimo encuentra que el cielo era ya su elemento, como el pez encuentra el agua. En que el que amó el mando a la crueldad o solo a sí mismo huir del cielo, aunque se lo ofrecerán, porque la luz de ella le resultaría insoportable y busca por sí mismo la compañía de los suyos.
El infierno en esta visión no es un castigo impuesto desde fuera, es el rincón que el alma se elige cuando nos soporta otra cosa. Y el cielo de Swedenborg no se parece al de las estampas piadosas. No es un descanso ocioso de nubes y arpas. Es un mundo activo, lleno de hogares, de ocupaciones, de efectos, de trabajo útil y alegre. Los ángeles, dice, no son una raza aparte, son hombres y mujeres que vivieron en la tierra y siguen creciendo en sabiduría y en amor por toda la eternidad. Allí hay sociedades, oficios, jardines, y allí esta es una de sus afirmaciones más tiernas. Continúa el verdadero matrimonio. Dos almas que se aman de versas no se separan con la muerte, sino que se unen más íntimamente todavía en lo que es el llamo el amor conyugal, imagen y cumbre de toda la creación. El cielo interno por lo demás, tiene para él una forma sola, la forma de un hombre. Toda la comunidad de los bienaventurados compone. Viste desde lo alto una única figura humana inmensa, el hombre máximo, donde cada alma es como una célula viva de un cuerpo glorioso. La humanidad redimida es literalmente un solo cuerpo. Cu- am, si todo esto es así, si llegamos a ser sencillamente lo que amamos, entonces la pregunta urgente no es qué creo, sino cómo vivo. Y aquí Swedenborg da un giro que en su tiempo sonó casi a escándalo. La iglesia de su país enseñaba que el hombre se salva por sola fe. Basta creer rectamente y la gracia hace el resto. Swedenborg combatió esta idea con todas sus fuerzas. Una fe que no se traduzca en bondad, dijo, es una fe muerta, una semilla que no germina. No se entra en cielo por lo que se piensas, sino por lo que se ama. Y el amor se reconoce solo en las obras. De aquí su noción más práctica y más bella, que él llamaba la caridad, o con palabra aún más sobria, el uso, ser caritativo, no consiste para él en gestos excepcionales de piedad, sino en cumplir con honradez y con amor el propio oficio cotidiano, sea cual sea, en provecho del prójimo y del bien común. El zapatero que hace buenos zapatos, el juez que juzga con rectitud, la madre que cría a sus hijos. Todos esos se obran de corazón y por el bien. Están labrando y ya su cielo. La religión, resumió en una frase que vale por todo un tratado, tiene que ver con la vida. En la vida de religión es hacer el bien.
Y todo ello en libertad. Para Swedenborg, Dios no fuerza jamás a nadie, nos sostiene, nos atrae con dulzura, nos deja siempre la última palabra, la regeneración. Es el ente volverse mejores que es la tarea de toda una vida. Consiste en apartar de nosotros los males como pecados contra Dios. No por miedo, sino porque hemos llegado a amarlos menos que al bien. Dios obra dentro de nosotros, pero nunca sin nosotros. El amor que cría y que gobierna. Detengámonos. Oh, es muy, muy, muy difícil. Detengámonos. Detengámonos. Detengámonos a momento en la visión que tenía de Dios mismo, porque corona todo lo demás. Dios es, para Swedenborg, amor y sabiduría. Love and wisdom. So, sabiduría en estado puro. Amor que quiero darse, sabiduría que sabe cómo. Y el universo interno no es sino el desbordamiento de ese amor que busca seres a quienes amar y de quienes ser amado a cambio. El fin de toda la creación, escribió, es un cielo formado por seres humanos. Dios crea el mundo para tener una familia, hijos libres, que un día, por su propia voluntad, se devuelvan el amor recibido. Por eso, la palabra que vuelve una y otra vez en sus libros es uso, utilidad, servicio. Nada existe para sí mismo. El sol sirve a la planta al animal, el animal al hombre, el hombre al prójimo. Y todos juntos sirvan a Dios, sirviéndose entre sí. El amor que no se vuelve en algo útil para otra no es todavía amor verdadero. ¿Y de qué es su confianza última? Su doctrina de la providencia divina. Dios enseña, conduce a cada criatura callada incansablemente hacia el bien y hacia el cielo, sin voluntad jamás su libertad. Incluso permite el mal, porque sin la posibilidad real de elegir mal no habría libertad. Para elegir el bien y sin libertad no habría amor, sino mecanismo. La providencia no es un destino que nos arrastra, es una paciencia infinita que respeta nuestra elección y, a pesar de todo, sabe sacar bien de nuestros errores. Queda una última enseñanza, la más audacious, con lo que cerró su obra. Swedenborg afirmó que el juicio final, ese acontecimiento temido durante siglos, y había sucedido, no en la tierra, no entre truenos y fuego, sino en el mundo de los espíritus, en el año 1757, mientras él lo presenciaba. No fue la distracción del planeta, sino una gran clarificación en el más allá, un poner orden entre las almas. Y la segunda venida de Cristo
Dijo no será un descenso espectacular sobre las nubes. Es algo más íntimo y más profundo. Es la vuelta del Señor en su palabra, la apertura de su sentido interior, un nuevo amanecer de la comprensión espiritual de la humanidad. Esa nueva era que él vio simbolizada en la nueva Jerusalén del Apocalipsis, estaría inaugurándose modestamente a través de sus propios escritos. Fije- ah, Fíjense en la humanidad, en la inmensidad de la afirmación a un tiempo. Swedenborg no anunció el fin del mundo, anunció su renovación interior. No prometió ángeles guerreros en el cielo. Prometió una manera más adulta, más libre y más amoroso de entender lo divino. Una iglesia dijo no hecha de muros ni de jerarcas, sino de cuantos a cualquier confesión y aun fuera de todos, vivan en el amor al bien y en la verdad. Immanuel Swedenborg no fundó ninguna iglesia. Murió en su cama de Londres sin un discípulo organizado, con sus libros en latín apilados en las imprentas, indiferente a la fama. Y, sin embargo, su sombra es larga. Después de su muerte, lectores de Inglaterra y de América formaron a lo que llamaron la nueva iglesia, que aún hoy perdura discretamente. Pero su huella mayor no está en los templos, sino en las almas inquietas que lo leyeron y no pudieron um, olvidarlo. Y ni poco más sobre las poetas. William Blake, aquí, es un artista famoso. William Blake discutió con él de igual a igual el filósofo Ralph Waldo Emerson, lo encontró entre los hombres representativos de la humanidad. Balzac escribió una novela en terra serafita para narrar su visión del mundo. Baudelaire en los simbolistas hicieron suya su doctrina de las correspondencias. Ellen Keller, ciega y sorda, halló en sus páginas una luz que llamó su religión y a la que fue fiel toda la vida. Un sabio japonés, Suzuki, lo tradujo a su lengua y lo apodó el Buda del Norte. Y nuestro Borges, perdón, no foto. Y nuestro Borges, que de místicas entendía como pocos, volvía a el uno y otra vez, y en ensayos, en conferencias, con un respeto que en él era raro. ¿Qué tienen en común gentes tan diversas? ¿Acaso esto, que todas ellas creyeron o no a sus ángeles, reconocieron en Swedenborg a un hombre que se había tomado en serio hasta las últimas consecuencias la pregunta por el sentido del universo y que había vuelto de su larga indagación con una respuesta serena? El mundo, vino a decirnos, no es materia muda y azar ciego. El mundo es palabra, es signo, es amor que se ofrece. Y nosotros no somos un accidente pasajero, sino seres llamados a una vida sin término.
en lo que llegaremos a ser para siempre aquello que de veros hayamos amado. No les pido que lo creen, les pido solo que admiran a este hombre, singular, mitad ingeniero, mitad ángel, que pasó del laboratorio al cielo sin perder por el camino ni la cordura ni la dulzura, y que escribió con la letra menuda y firme de un buen funcionario sueco, el más extraño y luminoso de los diarios de viaje. Se llamaba Manuel Swedenborg. Murió el día que dijo que moriría en paz. Y para todo, mucho gracias para todo. Y, y bienvenidos a la Biblioteca Swedenborg.